Bienvenidos un día más a nuestro culto de júbilo y de oración, predicación, búsqueda de Dios en definitiva, donde alabamos, exaltamos el nombre de Jesús por todo lo que es, lo que ha hecho y lo que seguirá siendo en la vida de cada uno de los seres humanos que lo hemos conocido como Señor y Salvador. Bien, como digo, bienvenidos un día más. Vamos a ver en el día de hoy un tema que se llama el camino para entrar en el reino de Dios. Repito, el camino para entrar en el reino de Dios. ¿Cuáles son esos caminos que yo debo de seguir? O bien, si no conozco a Cristo, o bien, si hace poco que lo has conocido, o bien, si lo conociste y te has apartado, o bien si estás dudoso porque te han invitado a una iglesia evangélica para que vayas, o algún familiar te ha invitado muchas veces para que vayas al culto con ellos, o tu esposo o tu esposa es convertido y tienes ganas de conocer más de Dios, es una buena oportunidad el día de hoy para que sepas lo que tenemos que hacer para, según lo que nos dice la Biblia, entrar en el reino de Dios y con todo lo que eso conlleva. Vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre y tu gracia y tu misericordia. Yo te pido, Padre, que tú tengas a bien bendecir este culto, bendecir esta palabra, llenarme de tu gracia, que sea tú el que hables y no yo. Lléname de ti, úngeme con tu Espíritu Santo, úngeme con tu amor, porque te necesito. Tú eres fiel y para siempre dice la palabra que es tu misericordia. Y además dice que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso te necesitamos. Necesitamos de tu palabra, de tu compañía, de tu aliento, de tu persona en nosotros. Por eso estamos aquí hoy, para agradecerte todo lo que has hecho en nosotros y lo que seguirás haciendo. En tu nombre, Jesús, yo te lo pido todo. Amén. Bien, vámonos al libro de Hechos, en el capítulo número 26, al final del todo, final del libro de Hechos. Hechos capítulo 26, en el versículo número 18. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Porque en el camino para entrar en el reino de Dios son varias cosas las que tenemos que hacer antes de, lógicamente, que entremos allí. Tendremos que abrir nuestros ojos, reconocer a Jesús como Señor y Salvador, llegar al arrepentimiento, la conversión y después la salvación, que es por gracia. Pero eso lo iremos viendo poco a poco. Hechos 26, 18. Pablo, relatando su conversión, termina diciendo: en el verso 15 de Hechos 26, yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia
entre los santificados. Vamos a ver hasta ahí. Luego vemos que aquí el apóstol Pablo, ustedes saben que era perseguidor de la iglesia, que era fariseo de fariseos, que era de la tribu de Benjamín, que adelantaba a los de su tiempo en palabras, en celo y en ayunos y en oraciones, etc. Que él lo destaca, pero también todo esto sirve para no solamente relatar su conversión, sino también abrir los ojos a toda la humanidad, porque la humanidad parece que no acaba de entender, parece que no acaba de comprender, parece que algo todavía le falta por ver, de que las personas necesitan que sus ojos sean abiertos. Igual que los ojos del apóstol Pablo fueron abiertos cuando fue necesario, igual que los ojos de las personas nos han sido abiertos, es una forma en la que Dios relata que tienen que ser abiertos nuestros ojos para que veamos la verdad, la realidad y lo que hay detrás de Satanás, pero todo lo maravilloso y todo lo hermoso que hay detrás de la obra de Jesús. Por eso, en el verso 18, si lo leemos detenidamente, el apóstol Pablo, escribiendo, en este caso Lucas, que es el autor de Hechos, narrando palabras de Pablo, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Luego aquí vemos que toda la humanidad, toda, antes de conocer a Jesús como el Señor y el Salvador de las vidas, de conocer a Dios y lo que hay en su palabra, nos dice que abra, estos son palabras directamente del Espíritu Santo a través de Jesús, o de Jesús hablando a Pablo, como lo queramos entender, porque aquí lo dice, el Señor dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Luego entendemos que Jesús, el propio Yeshua, que le está hablando, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para darte trabajo, para que vayas, para que ministres, para que enseñes, para que exhortas, para que redarguyes, para que libres, para que abras los ojos, le dice. Ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Cosas que has visto y que has sido testigo. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Por eso el apóstol Pablo es llamado el apóstol de los gentiles. Y los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Recuerden ustedes que fue a los judíos y los rechazaron. Como rechazaron a Jesús. Como rechazaron a Pedro. Como rechazaron a Isaías, como rechazaron a Jeremías, como rechazaron a Nehemías, como rechazaron a Esdras, como rechazaron a los profetas, como rechazarían a los apóstoles, y como en definitiva rechazan a todos aquellos que predicamos la palabra, que invitamos a que vengan a la iglesia, que invitamos a que conozcan a Jesús como Señor y Salvador, porque en definitiva no somos ni más ni menos que aquellos descendientes. Cuando la Biblia habla, cuando el apóstol Pablo relata en Gálatas, porque nuestro padre Abraham, no se crean ustedes que solamente Abraham es padre de Pablo, o que solamente Abraham es padre de los judíos. No. Estamos equivocados. Eso es conforme a la sangre, conforme a la herencia, conforme a los judíos. Pero nuestro padre Abraham es nuestro padre en la fe, a nivel espiritual. Los judíos, lo hemos leído esta mañana, ¿de qué vale la circuncisión si no cumples la ley de Dios? ¿Y para qué sirve la circuncisión siendo judío si no practicas la ley? ¿Y para qué sirve practicar la ley siendo circuncidado, pero luego no tienes el amor de Dios y no da frutos de arrepentimiento? Para nada sirve. Lo relata muchas veces el apóstol Pablo en los textos bíblicos. Amén. ¿De qué sirve saber todo, conocer todo, entender todo y no tengo amor? No sirve para nada, porque la letra mata, pero el espíritu edifica. Amén. Y ustedes también conocen como yo muchos y muy buenos predicadores que predican en nuestros tiempos, en los púlpitos, en las iglesias importantes, en campañas evangelísticas, que tienen mucha ley,
pero tienen muy poco amor y no sirve para nada, porque el amor viene de Dios. Entonces, sabiendo que el apóstol Pablo es no solamente apóstol para los judíos, sino también para los gentiles, y que tenemos al padre Abraham, que también es nuestro padre, pero en la fe. Repito, no somos descendientes judíos, o yo por lo menos no lo soy, y creo que los que estamos aquí tampoco tenemos sangre judía, pero sí tenemos la herencia de la fe adquirida por nuestro padre Abraham. Así que Abraham también es nuestro padre, y aprendemos y aprendamos de nuestros padres, no solamente de Abraham, sino de Isaac, sino de Jacob, de David, de Salomón, incluso de otros personajes, de los profetas, de Elías, de Eliseo, un buen número de ellos, aprendamos también de ellos. ¿Por qué? Porque a todos ellos se les fueron abiertos los ojos para que creyeran en Dios. Absolutamente a todos de ellos. El primer paso para ir al reino de los cielos lo hemos visto aquí, porque Jesús se lo sigue diciendo. Te he puesto por ministro, por testigo, o sea, te he capacitado, te he enseñado que cuando ibas por el desierto de Damasco, allí me presenté a ti, una gran luz, te caíste del caballo, te quedaste ciego y luego tuviste que ir a recibir sanidad donde yo lo establecí. Y después de eso, de ponerte por testigo y de ver lo que yo he hecho contigo y cómo he hablado contigo, te voy a librar de tu pueblo porque te van a perseguir, de los gentiles porque van a dudar de ti, a quien te envío. Pero te envío con un propósito. ¿Y cuál es el propósito que envía Yeshua a todos y cada uno de nosotros a predicar la palabra? ¿Cuál es el principal objetivo? Hay varios. Otro muy importante es el que cuando empieza su predicación, vemos en los escritos del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, la enseñanza principal cuando el maestro dice: hoy el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Aleluya. Es cierto, eso podría ser, digamos, yo no considero que el evangelio sea solamente un núcleo, no creo que sea eso, es uno de los pilares que sostiene la fe evangélica, uno de ellos, el que el reino de los cielos se ha acercado. Y la prueba está en ¿qué? En que, como la hermana leía esta mañana, los cojos andan, ¿verdad? Los ciegos ven, los mudos hablan, porque antes de esto ningún cojo andaba, porque por 30 y tantos años estaba a la puerta de la Hermosa o en el estanque de Betesda, lo que todos ustedes han leído. Por 30, por 40, el hijo de este hombre que estaba endemoniado por años, la mujer con flujo de sangre, 12 años, años y años y años, ¿qué? Ese tiempo en el cual no había un mover del Espíritu, no había un mover en las palabras de los fariseos, no había un mover en el comportamiento de los saduceos, en el comportamiento de los escribas, no había nada de eso. Pero cuando el maestro viene y él relata el libro de Isaías, hoy esta palabra se cumple en mí, cuando predicó en la sinagoga de Cafarnaúm. Hoy esta palabra, cuando cierra el rollo de la ley, hoy esta palabra se cumple en mí. Decirle que los cojos ven, que los cojos son sanados, que los ciegos ven, que los sordos oyen, libertad a los cautivos, etc. Luego, uno de los pilares fundamentales del Evangelio es cierto que es el reino de los cielos acercado. Y la prueba la tenéis en que en mi nombre haréis milagros. En mi nombre seréis perseguidos. En mi nombre sanaréis. En mi nombre un montón de cosas. Pero también hay más, como Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Otro de los pilares fundamentales, otro de los pilares lo veremos también un poco más adelante. Nadie es salvo por obra, sino por fe, que muchos confunden y se equivocan con las obras y la fe, con la fe y las obras, etc. Pero otro importantísimo es este, que muchas personas no han leído bien o no han entendido. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de la luz a las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, las personas que no tienen a Dios, las que no han recibido a Dios, la Biblia, que es la verdad
está escrita para el ser humano, del país que sea, de la nacionalidad que sea y de la edad que sea, para que abra sus ojos. Abrir los ojos. Cuando las personas están con los ojos cerrados, no saben lo que ven, no saben dónde van, no le ponen cara a una persona que no conozcan ni se le presente. Usted porque tiene ojos y ve, pero si de momento cerrara sus ojos y yo le presentara a alguien que nunca ha conocido, no le pondría cara, le pondría voz, pero no le pondría cara. No sabría cómo es, el aspecto que tiene, no sabría la altura, no sabría el físico, no sabría nada. ¿Por qué? Porque están con los ojos cerrados. Porque Satanás, que es el padre de toda mentira, el gobernador de la tierra, quiere que las personas no conozcan a Cristo. Y los que lo conocen no quieren que vengan al culto. No quieren que vengan a la iglesia. Dice, bueno, tú todavía no te has convertido. Bueno, cuando se convierten, esta persona ya se ha abierto los ojos. Pues ya tengo un problema, ya tengo que pelear con él o con ella. Y cuando abre los ojos dice, ¿y ahora quiere ir a la iglesia? No. Tengo que luchar para que no vaya a la iglesia. Para que no siga abriendo los ojos. Que no siga leyendo la Biblia, porque cuanto más lea la Biblia, más abiertos serán sus ojos. Aleluya. Cuanto más lea los escritos, más se le abrirán los ojos. Amén. Cuanto más profundice la Biblia, más conocerá del amor de Dios. Cuando vea las escrituras bíblicas, su fe aumentará, su amor aumentará, su compromiso con Dios aumentará. Y a mí, dice Satanás, a mí no me interesa, porque quiero que sigan con los ojitos cerrados, dormiditos y dormiditas. Y yo los voy a llevar a lo que a ellos más les gusta, su trabajito, su dinerito, su casita. No vaya a la iglesia, hace frío. No vaya al culto hoy que está lloviendo. No vaya que tal que hace calor. No venga. Eso es lo que Satanás quiere. Y las personas luego siguen en su ceguera espiritual y en su ceguera carnal. Aleluya. Y lo dice aquí. Y no lo está diciendo ningún hombre, sino lo dice el propio Yeshua. Para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz del Evangelio. El Señor te puede proveer, el Señor te puede dar, pero el Señor te está probando, hermano, hermana, amigo, amiga, que me ves o que me oyes en este momento. Te está probando. ¿Quieres saber lo que de verdad hay en ti, si de verdad le amas o no? Date cuenta, tienes que abrir tus ojos. Le tienes que predicar a las personas que abran sus ojos. Le tienes que predicar a los que no conozcan a Cristo que abran sus ojos. Le tienes que predicar a tu familia que abran sus ojos, a tus hijos, a tus familiares, a tus vecinos, los que te rodean, que abran sus ojos, que abran sus ojos, que abran sus ojos, porque todavía hay tiempo para que abran sus ojos. Todavía Cristo no ha venido a por su iglesia, pero vendrá el día que menos lo esperemos, el día que menos lo creamos. Que levantes tu espada en alto, que ores, que leas la Biblia y que te congregues con asiduidad. No una vez al mes, sino un compromiso verdadero con Dios. Que todo pasa, porque lo dijo, el cielo y la tierra van a pasar. Van a pasar. Tu juventud, para muchos ya ha pasado. Tu madurez, para muchos ya ha pasado. Ya estás, como dicen, en la tercera edad. Bueno, por llamarlo de alguna manera, ya estás, digamos, te acercas más al tiempo de la partida que al tiempo del nacimiento, ¿verdad? Pero que sepas que dice el Maestro, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Y esto qué es? Palabra. Esto es su palabra. Aleluya. Los trabajos pasan. Todos hemos estado en trabajos mejores, en trabajos peores. Hemos estado más cómodos, más incómodos, hemos pasado más frío, más calor, más responsabilidad, menos, más horas, menos, más lejos, más cerca, con un jefe, con otro. Todo pasa. Todo pasa. Pero cuidado, porque lo dijo. Cielo y tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará.
Yo considero que otro de los pilares fundamentales del Evangelio, igual que decíamos Juan 3:16, igual que leemos este texto de Hechos 26:18, igual que vamos a leer también salvos por fe y no por obra, es otro pilar fundamental del Evangelio que tener en cuenta es no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque yo puedo vivir del pan comestible, pero ¿qué pasa con el pan espiritual? Porque Él dijo, yo soy el pan de vida. El que esté muerto, pero que crea en mí, de cierto te digo que vivirá. Otro de los pilares fundamentales es ese, el leer las Escrituras. Porque cuando tú lees, repito, se te abren los ojos y el diablo, Satanás, que lo pone aquí, no quieres que aprenda, no quiere que le quiere que comas pan, pero no que alimentes del espíritu, que no te alimentes de la palabra, de lo que de verdad te enseña y hace que crezcas. Dice que te conviertas de las tinieblas a la luz, de la oscuridad, de lo que está oculto, de lo que está apagado, de lo que no se ve. La noche no se ven las cosas, en las tinieblas no se percibe bien. A que pases a la luz, porque Cristo es luz. Y dice, y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, cuidado, porque el diablo tiene potestad. Cuidado, pero más potestad tiene Dios que el diablo. Que es una potestad. Está diciendo que algo que está por encima de ti tiene un poder que quizás tú no tengas si no has conocido a Dios. Ese poder tendrás tú que revelarte a ese poder con la ayuda del Espíritu Santo. Te revelarás a ese poder, le dirás no a ese poder que por muchos años te ha tenido controlado, atado, maniatado, esclavizado para muchos. Le tendrás que decir que no a esa potestad, porque lo dice aquí, a la potestad de Satanás. No está diciendo a la influencia de Satanás. No está diciendo al adelantamiento de Satanás, al terreno de Satanás, que dice el apóstol Pablo, que es nuestro terreno. No. Está diciendo a la potestad de Satanás. Cuidado, hermanos, cuidado, porque muchos que se han vanagloriado de conocer a Dios, que han predicado los púlpitos, que han roto púlpitos, que yo lo he visto, que han roto púlpitos, de recién convertido, que visitó una vez la iglesia donde yo me congregaba, partió una parte del púlpito y al cabo de años estaba otra vez en la droga. Y lo pude ver hace unos días. Al cabo de años volvió la droga. ¿Por qué? ¿Por qué volvió la droga? ¿Por qué volvió la droga? Porque no vio el calibre de la potestad de Satanás. Creía que él era más fuerte que Satanás. Y recién convertido, yo predico, yo tengo juventud, yo tengo fuerza, yo tengo palabra, yo tengo un pastor que me respalda, una iglesia que me acompaña, unos hermanos que me oyen y un testimonio que me sigue. Y yo con todo esto voy a hacer lo que yo quiera. Y llegó el que dice el maestro, cuidado, el que tiene la potestad, cuidado con el que tiene esa potestad. Y llegó esa potestad, llamada Satanás, los demonios, etcétera, etcétera, le dijo, tú, varoncito, hasta aquí vas a llegar. Y llegó hasta ahí, porque él creía, como muchos otros han creído, y muchas otras han creído, que el Evangelio es una carrera que se corre en 100 metros, o en 200 metros, o en 400 metros. Y no, hermano, no. El Evangelio es todo un maratón. Todo un maratón de 40, de 30, de 25 kilómetros. Ese es el Evangelio. Hay que empezar despacio, controlando, sabiendo lo que se hace, pasito a pasito. El que corre maratón nunca va para atrás, ¿a que no? Siempre va para adelante, ¿verdad? Pero aquellos que corren los maratones saben cómo tienen que empezar, cómo tienen que alimentarse, cómo tienen que andar cada día, cómo tienen que dormir, descansar, cómo tienen que capacitarse, entrenarse.
Eso saben los que corren las carreras. ¿Por qué? Porque el maratón es como el cristiano, poco a poco. Por eso, porque hay una potestad que está por encima de nosotros, que es la que nos tenía los ojos cerrados y la que hacía que andábamos en tiniebla antes de conocer al Señor. Por eso les digo, hermano, que el primer punto para el camino, para entrar en el reino de Dios, es que abramos nuestros ojos. Y una vez que los abramos, que nos agarremos siempre a Jesús, porque cuidado, que la potestad de Satanás hará todo lo que tenga que hacer para desanimarte, desmotivarte y desaliñarte para que no quieras seguir a Cristo. Porque repito, no intenten seguir a Cristo como una carrera de obstáculos. Sigan a Cristo como una maratón, poco a poco, paso a paso, día a día. No intenten correr porque se van a caer. Vayan corriendo despacio. Y si hacen eso, en el cual leer la Biblia, congregarse y orar, si lo hacen por años, la Biblia nos asegura que seremos salvos. Vamos a ver el segundo punto, que tiene que ver con reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Juan 3:16. El que yo decía, uno de los pilares fundamentales de la predicación del Evangelio. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Hemos leído Juan 3, del 16 al 21. Todo esto lo relata el apóstol Juan. Lo más importante: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Digo esto porque hay diferentes movimientos religiosos, evangélicos, incluso católicos, en el que dicen que el hombre ya de por sí sabe cómo va a ser su condenación Dios, y que el hombre, haga lo que haga, va a ser condenado, porque dice la Biblia que todos los hombres, o que algunos hombres en definitiva, irán a condenación. Y que como Dios sabe quiénes son los que se van a condenar, que para qué vamos entonces a convertirnos a Dios, ¿verdad? Si a mí me dicen: tú ya puedes hacer todo lo que tú quieras en la iglesia, predicar todo lo que quieras, cantar todo lo que quieras, evangelizar todo lo que quieras, hablar todo lo que quieras, que te vas a condenar al final, entonces vana es mi predicación, y más vana todavía es mi conversión. Por eso, y relato esto porque uno de los que predicaban esto era Juan Calvino, y yo no estoy de acuerdo con ese punto de Juan Calvino, que tiene que ver con que Dios sabe de antemano quiénes son los que se van a salvar y los que se van a condenar. Entonces, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Yo que voy a estar 40 años predicando si me voy a condenar? No tiene lógica, ¿verdad que no? No tiene sentido. Esos son uno de los textos bíblicos que están mal interpretados, o mal escritos, o mal traducidos. Y hay muchos. Sobre todo, el Evangelio de Mateo hay un montón. Porque son versiones que se han ido traduciendo, una por griegos, otras por judíos. En definitiva, ha ido pasando los textos bíblicos de un año a otro. Ustedes piénsense que la imprenta hace prácticamente que la tenemos como 5 siglos, pero de ahí hasta que hemos llegado, 4, 5, 6 siglos, de ahí hasta que hemos llegado hasta nuestros días, hasta lo que hubo la imprenta, eso eran traducciones, que eran los traductores los que traducían.
Y si te equivocabas en una letra, lo que dice ya no quiere decir eso. Y en las lenguas, en todos los países, como digas una palabra y la escribas mal, significa otra. Voy a poner ejemplo, pero es así. Tú dices pecado y le pones una S entre la E y la C y es pescado. ¿En qué se parece el pecado al pescado? En nada. Sin embargo, varía solamente una letrita, la S en medio. Pecado, pecado, le pongo la S en medio de la E y la C y pone pescado. Cosas similares, si vamos a la Biblia, con lo grande que es, los escritos bíblicos, con lo grande que son, una persona que está escribiendo, con tal de que se le vaya o quite una letra o ponga otra, ya no quiere decir nada de lo que quiere decir. Y podríamos enumerar textos bíblicos como, por ejemplo, cuando hablan los fariseos, pues hacen esto, lo otro, pues vosotros hacéis lo mismo. Eso es mentira. Eso no está escrito en el libro de Mateo original. Eso de que hacer lo que dicen los fariseos. ¿Haced vosotros mismos? No, mentira. No haced vosotros lo mismo. Además que le pongo la N y la O delante, ya estoy diciendo todo lo contrario a esa frase. Si yo digo, fulano mengano ha hecho esto, haz lo mismo. Si yo le pongo el no, no hagas lo mismo, ya no quiere decir eso, quiere decir todo lo contrario. Pero claro, siempre ha habido intereses, porque el hombre es dado a la maldad e interesado en muchas cosas, y en las versiones que se han traducido no es real. Pasa como cuando te pones a ver el Evangelio de Mateo y empiezas a ver las descendencias que hay desde Abraham hasta David, desde David hacia adelante, etcétera, etcétera, hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días. Tú lo ves y no sale la cuenta. No sale. Y cuando llega el escrito donde relata María, o en este caso José, esposa de María, en la Biblia. Entonces dices tú, eso no tiene lógica ninguna. Porque la descendencia de Jesús no era por su padre no biológico José, no. Era por su madre María, la descendiente del rey David. Jesús es descendiente del rey David por su madre, no por su padre. Y todo el mundo se confunde con eso, que no tiene nada que ver. Porque realmente lo que el escrito original, pero hay que irse a lugares y a personas que tienen esa posesión de ese texto bíblico, y me refiero a eruditos en los escritos, judíos, catedráticos, personas muy involucradas, se dan cuenta que hay un texto bíblico muy atrás, muy antiguo, hace mucho tiempo, en el cual no dice José, esposo de María, o en este caso José, marido de María, no. Dice José, padre de María. El padre de la Virgen María se llamaba igual que su marido, José. Por eso así salen las 14 generaciones, de la otra manera salen 13. Y no tiene sentido, y la gente no se da cuenta de eso. El padre de la Virgen María, o Mariam, o Miriam, como le quieran llamar, la madre de Yeshua, su padre se llamaba José, y su marido también se llamaba José. Por eso, el padre, no el marido, el padre de María era José, descendiente del rey David. Ese José, no el marido de María, no, el padre sí era descendiente del rey David. Por eso, la hija del descendiente del rey David, llamado José, también ella es descendiente del rey David. No por José, no. Sus restantes hermanos, distinto es. Pero Yeshua, el abuelo materno de Yeshua, se llamaba José, descendiente del rey David. Pues si no vamos a fuentes bíblicas que de verdad conocen estos secretos escondidos, no tenemos ni la más remota idea. Y estaremos equivocados toda la vida y creemos que salen 13 generaciones en vez de 14 en el libro de Mateo. Y decimos, salen 13, bueno, pero para algo claro, llega y fulano, descendiente de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y José, esposo de María. Porque en el Antiguo Testamento, en el arameo, judío, a veces hombre, o en este caso varón, había connotaciones que podían significar también esposa.
si no se interpretaba bien, si no se escribía bien el nombre y diferenciar esposo de padre, en lugar de ser tu esposo, es tu padre, si no se diferenciaba bien ese texto, si no se copiaba realmente como era, si no se traducía realmente como era, podía llevar a engaño que tu padre, si no se diferencia, puede llegar a engaño a ser como tu marido. Por eso había que diferenciar. En el castellano, marido es un nombre y padre es otro. Pero en las lenguas semíticas no es siempre así. Es más corto el lenguaje. Y a veces, si no se diferencia bien, o no se pone bien el acento, o no se pone bien la escritura, padre, para muchos puede confundirse con marido. Con marido. O con hombre, mi marido. Por eso les digo, hermanos, que, y volviendo a lo que yo estaba diciendo antes, la salvación, entiendan que no tiene lógica ninguna, bajo mi punto de vista siempre, que desde cuando hablamos del hecho de decir, porque Dios sabe de antemano quiénes son los que van a ser salvos. No tiene lógica entonces este texto bíblico. Si yo pongo ese texto bíblico aquí, y ahora pongo Juan 3:16 aquí, de tal manera amó Dios al mundo, ha quedado su hijo elegido para todo aquel que crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué hago con este? Que me dice, porque Dios sabe de antemano quiénes son los que se van a salvar, o algo parecido. No tiene sentido un texto con el otro. Este es mucho más poderoso que este. Y conociendo el mensaje de salvación de Yeshua, sabemos que realmente Él vino al mundo para salvar lo que estaba perdido, dice el Evangelio de Lucas. Y yo me creo la fuente de Lucas porque es de las más fidedignas y de las más reales, más que Marcos. Lucas y Mateo, para mí, son los dos textos bíblicos más originales y más fidedignos. Marcos pasa más de pasada y no se centra tanto en las cosas realmente. Pero si Lucas lo establece, y es real, porque él lo dijo, he venido a salvar lo que estaba perdido. He venido para que todo aquel que quiera entrar en el reino pueda entrar. ¿Cómo va a decir un rey de antemano? Este entra, este no, este entra, este no, este entra, este no. Y entrega a su hijo a que sea el emisario para decirle a todo el mundo, venid, entrad a las bodas, entrad a la celebración, entrad al festejo de mi Padre, como vemos en las Escrituras. Id por los caminos y evangelizad, id por los campos y evangelizad, decid que la mesa ya está puesta. Es una forma de invitar a todo el mundo a que conozca a Cristo, porque el reino de Dios se ha acercado a los hombres. ¿Cómo va a decir que Él sabe de antemano quiénes son los que se van a salvar o no? No tiene lógica, entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con esa teología calvinista que dice eso. Yo me perdonarán, pero no pienso de esa manera, y sí pienso en la otra que es distinta, en la que establece que cada uno tiene libertad para salvarse o para condenarse, pero que el Maestro vino para ello. Por eso, punto número 2, para que entrar en el reino de los cielos es reconocer a Jesús como único y verdadero Señor y Salvador de la vida, a Yeshua. Es lo que tenemos que hacer para recibirlo como Señor y como Salvador. El tercer punto, arrepentimiento. Si yo no me arrepiento de lo que yo he sido, vámonos al libro de Hechos 20:21. Si yo, el siguiente libro que está detrás, Hechos 20:21, si yo no me arrepiento, si yo no digo, si yo no me doy cuenta de lo que he sido para cambiar mi forma de ser, de nada me sirve haber conocido a Jesús. Hechos, capítulo 20, verso 21. Dice Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Yeshua. Discurso de Pablo en la ciudad de Mileto.
testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Luego, el tercer punto, para yo entrar en el reino de los cielos, tiene que haber un arrepentimiento, hermanos. Eso es lógico, básico. Tiene que haber un arrepentimiento. Porque si Dios a través del Espíritu Santo me ha abierto los ojos, he visto quién manda en el mundo, que yo durante años que no había conocido a Cristo estaba en el mundo, he conocido que una potestad diabólica llamada Satanás y los demonios, que tengo que tener cuidado porque va a querer constantemente que yo no sea salvo. Yo reconozco que a través de Jesucristo, recibiéndolo en mi corazón como Señor y Salvador, soy salvo. Tengo que cambiar a partir de ahora mi antigua forma de ser. Yo no puedo hacer lo que yo hacía antes. Yo no puedo pensar como pensaba antes. Yo no puedo ser la persona que era antes. Yo me tengo que arrepentir de lo que he hecho porque el Espíritu Santo habla a mi vida, a mi conciencia, a mi razonamiento, que yo estaba equivocado o equivocada. Porque si yo voy a Cristo y sigo haciendo lo que me da la gana, no sirve para nada esa conversión. Tiene que haber un arrepentimiento, lo dice aquí, a judíos y a gentiles, a todo el mundo por igual. Del arrepentimiento para con Dios, del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesús. Aleluya. Para que de verdad, cuando de verdad hay amor, y compromiso, hay arrepentimiento. Por supuesto que sí. Ahora, donde no hay amor, no hay arrepentimiento. Eso es seguro. Eso es seguro. Y podemos irnos a muchos ejemplos. Alguien, por ejemplo, en un matrimonio hay una discusión, hay una mala situación. Y cuando se quiere, uno de los dos se arrepiente y le pide perdón a la otra persona. Mira, me arrepiento del comportamiento. Perdóname porque... Ahora, si esta persona no siente nada por su cónyuge, su compañero o compañera, pues no se arrepentirá y no le pedirá perdón. ¿Por qué? Porque no está interesado o interesada. Pero cuando tú conoces a Cristo y ves la grandeza y la autoridad y el poder y la autoridad que tiene y que te ha llevado de las tinieblas, la oscuridad, la enfermedad, a la luz, tú quieres arrepentirte, porque por lo menos yo me he arrepentido un montón de veces. Y supongo que también muchos de ustedes, los que me ven ahora o me oyen. Si no hay arrepentimiento, ¿de qué sirve? Es que no me estoy creyendo lo que estoy leyendo. Tiene que haber un arrepentimiento. Por eso, a través del Espíritu Santo, hace que nos arrepintamos. Hace que queramos ser nuevas criaturas, que queramos ser nuevas personas, porque lo que éramos ya no queremos hacer. Por eso, hermanos, si ustedes en su interior no albergan arrepentimiento con su antigua manera de vivir, un problema hay. Un problema hay. O no han visto el problema que tenían, o no han visto lo que de verdad Dios quiere para ustedes, y ustedes tienen que estar para Dios. Un problema hay. Por eso, analicen su vida, analicen su pasado, su presente, porque donde no hay arrepentimiento para con Dios, algún problema hay. Vamos a ver el cuarto punto, que es la conversión. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver el cuarto, hay más caminos, pero yo digo el cuarto para entrar en el reino de Dios. Bajo mi punto de vista, uno de ellos, hay más, pero no vamos a llegar a tantos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 9. Aquí el apóstol Pablo, hablando a los habitantes de Tesalónica, se enorgullece de la conversión que tuvieron, porque de nada sirve que tenga un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. De
nada sirve que con mi boca adore y alabe a Dios el domingo en la iglesia, el miércoles yo venga vestido muy honroso, muy respetuoso, muy respetuosa. Algunas congregaciones van las mujeres con el velo. Otras no permiten que se pinten. Y otras ni de lejos entrarían con pantalones en las iglesias. Y luego resulta que una mujer que va sin pantalón, sin pintar y con velo, y cuando sale de la iglesia, no veas, yo las he visto, Yo las he visto, No veo lo que sale por su boca. Pues mira, hija mía, píntate. No te pongas velo, y ponte un pantalón, pero anda en santidad. Anda en santidad. Por lo menos, ¿no? Yo no he entendido esa doctrina humana, porque es impuesta por el hombre, en que la mujer tiene que andar como andaba María hace más de 2000 años. Hermanos, todo cambia. Todo cambia. Como si yo te quito a ti. No, dame el teléfono móvil que Pablo no lo tenía. Y Pedro menos. Hermano, quita la tele, que en aquel tiempo no había. ¿Cómo? Hermano, el coche ya no lo coja, te mueve el burro. Porque el maestro entró en una burrita, ¿no? Un pollino entró, ¿no? En Jerusalén, o eso dice mi Biblia. No entró con un Mercedes, ni entró con un... El que quiera, BMW, no, me da igual. No, te vas con un burrito. Y te vistes con túnica. No te pongas pantalón y tú ves por la calle como en túnica. Lo mínimo que harán es reírse, eso es lo mínimo que van a hacer, reírse. Ahora cómprate ropa, a ver si encuentras túnicas para vestirse. Y yo podría seguir hablando ejemplo, y dando ejemplo, y dando ejemplo, dando ejemplo. La electricidad no estaba, se iluminaban por candiles, por velas. No, la luz la quitas. El agua corriente tiene que desaparecer, tú tienes que ir a llenar con cántaros. Y coges cántaro en tu casa y vas a buscar cántaro para hacer de comer, para limpiar, para fregar, para todo. Hermanos, lo que les quiero decir con todo esto es de que los tiempos están cambiando, amén, pero siempre en un orden todo. La ciencia está para nosotros, está para que nos edifiquemos y la disfrutemos, y Dios así lo ha querido, pero no para decir un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, no, para eso no. No es que están cambiando los tiempos, perdona, están cambiando los tiempos, pero yo sé muy bien, como decía el apóstol Pablo en Corintios, yo sé lo que me conviene, lo que me edifica y lo que no me edifica, porque todo se me permite, todo me es lícito, ¿verdad? Ahora, en mí está contaminarme o no contaminarme. Yo tengo el internet, pero si yo me voy a un lugar donde no debo de irme, si visito páginas que no debo visitar, ya tengo un problema, ¿verdad? ¿O no? Es que el internet es del diablo. Pero nada, no es del diablo. Tú eres del diablo, que visitas esos lugares de internet. Internet no es del diablo, porque también en internet hay muy buenos estudios bíblicos, hay muy buenas páginas cristianas, hay muy buenos para aprender, conocer muchas cosas. Es una herramienta, ni más ni menos. Ahora, está ahí. Eso es como el que va a una librería y en vez de comprar el libro X, compra el libro tal. Eso es igual. O compra tal cosa, eso es lo mismo. Por eso, y todo el mundo sabe lo que estoy diciendo, porque es así. Porque es la realidad. Por eso, hermanos, tiene que haber una conversión. Convertirnos, como dice aquí, de los ídolos a Dios. Habla mucho de los ídolos porque es cierto que en aquel tiempo la gente era muy idólatra, lo sigue haciendo hoy. Pero hoy en día hay más idolatría, mucha más idolatría. En este tiempo, una forma de destacar, digamos, personas que están en el mundo, o impías o idólatras, es los ídolos, como dirían, las imágenes. ¿Pero hoy acaso no hay idolatría en el fútbol? ¿No hay idolatría en el fútbol? ¿Y muchos cristianos se empapan horas y horas de fútbol? ¿Cristianos evangélicos? Claro que sí. Hay idolatría en la televisión, horas y horas viendo la televisión, en vez de buscar de Dios. Además, televisión mundana, porque no es ni cristiana. Si fuera cristiana, gloria a Dios y aleluya. Pero encima es mundana.
que para nada se acuerde de Dios ni pronuncia la palabra de Dios. ¿Eso no es una idolatría? ¿Eso no es un ídolo? ¿No? ¿Llevar al niño cuando hay culto a jugar fútbol? ¿Qué ha pasado en la iglesia? No, es que no puede ir al culto de oración porque ese día el niño entrena. Bueno, ¿y qué tiene que ver? No, es que tengo que llevarlo a un entrenamiento. ¿Eso no es idolatría? ¿Cómo se llama entonces eso? O idolatría nada más que es una imagen de escayola, de metal, de plata, de oro, de cartón. ¿Solamente eso es idolatría? No, hermanos, no. No, hermanos, no. ¿Que lo dice la Biblia? Sí, claro. Lo dice la Biblia la palabra idolatría. Pero es que hay más idolatrías. No solamente esta. O es que la Biblia tiene que decírtelo todo. Recuerda que está escrita hace 2000 años. No hablaba de internet. No hablaba de Mercedes-Benz. No hablaba de BMW. No hablaba de fútbol. No hablaba de móviles. Ni de tablet. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Tenemos que ser verdaderos convertidos realmente. Convertirme. Me desconvierto de una vida que llevaba yo antes, que me gustaba cosas antes, que me deleitaban cosas antes, que me agradaban cosas antes. Me desconvierto, ¡zas! Y me convierto al Evangelio. Lo que de verdad me está diciendo a mí el primer texto que hemos leído. Me desconvierto de las tinieblas y me convierto a la luz. Me desconvierto del poder de Satanás y me convierto al poder de Dios. Pero si yo voy a estar el miércoles en el culto y antes del culto quito la tele, que llevo viendo la tele 5, 6 o 7 horas, la tele del mundo, ¿de qué me sirve lo de ir al culto? Cuando vaya al culto, mi mente no está en Dios, está en todo menos en Dios. ¿O es mentira? Lo que digo. No está en Dios, está en lo que he visto. Ahora, si yo dispongo de una autoridad en mi casa, de un orden, digo, no, me bebe de esto. ¿Por qué? Porque me distrae, porque me acerca a la hora de la siesta, porque es sano, porque no se dicen barbaridades, porque es muy sano, porque aprendo algo, porque me relaja. Amén. Pero saber diferenciar, en definitiva, lo que te edifica a lo que no. Y repito que hay muchos tipos de idolatría, muchas idolatrías. El trabajo, otra grandísima idolatría. El amor al dinero, como dice el apóstol Pablo, raíz de todos los males es... El amor al dinero. No, pero yo no soy idólatra, ¿eh? Yo no veo la Semana Santa. Yo no creo las imágenes. Yo no me he puesto delante de un muñeco, una muñeca. Me parece muy bien. ¿Y la iglesia? No, estoy trabajando, yo no tengo tiempo de la iglesia. ¡Ah! Pero no eres idólatra, ¿verdad? No, yo sé, Dios me ha abierto. ¡Ah! Pero sin embargo no te conviertes, ¿por qué? Porque estás trabajando, ¿no? Y no puedes decir, voy a dejar de trabajar X días o X horas para ir a la iglesia. ¿O no estás viendo que detrás de tu trabajo y de tu ingreso hay un ídolo? ¿No lo estás viendo? Por no decirte algo más. Por no decir lo que está por encima o lo que hay detrás de los ídolos. Los demonios que hay detrás de los ídolos. Ten cuidado. Igual tú no eres idólatra, pero tienes una potestad del dios Mamón, que es el dios del dinero. El dios Mamón no se llama Yahvé de los ejércitos, ni Yahvé Rafá, ni Yahvé Shaddai, ni Yahvé lo que... No. Es el dios Mamón, el dios del dinero. Cuidado, porque eso es una idolatría. Sí, tú no te pones de rodillas ante una imagen, vale, muy bien, eso es espectáculo, ¿vale? Sí, has aprendido algo, muy bien. Pero ¿qué más has aprendido? ¿Qué más has puesto en práctica? ¿Qué más te has arrepentido? Lo que yo decía en el punto 3. No, hombre, no. El Señor quiere que tú saques tiempo para Él, porque te ha sanado y restaurado. Y el trabajo te lo da Él, pero cuidado, porque hay un tiempo para todo, me dice a mí la Biblia. Tiempo de sembrar, tiempo de recoger, tiempo de ir, tiempo de venir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de trabajar y tiempo de descansar. Cuidado, cuidado, porque eso también es idolatría. Eso también es ser un idólatra o una idólatra. El querer estar trabajando en vez de estar en la casa de Dios
cuando puedes estar, ojo, cuando puedes. Repito, hay tiempo en los que todos tenemos obligaciones laborales, pero si en vez de poder ir al culto, no vas porque quieres trabajar sin que nadie te obligue a ello, eso es un problema. Eso sí es un problema. No, yo prefiero trabajar el domingo porque gano más dinero, porque tal cual. Ese es un problema, porque si trabajas de lunes a sábado o de lunes a viernes, dedícale el tiempo que Dios merece el domingo, porque Él te bendecirá y te multiplicará. Porque recuerda lo que dije, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde aprendemos esa palabra? En la iglesia. Enseñándola el pastor, el copastor, el maestro dominical, la pastora, lo que sea. Ahí. Y lo dijo Yeshua. Él mismo el que lo dijo. Él mismo. No solamente de pan vive el hombre. Porque claro, para tener pan hay que comprarlo, ¿verdad? Y para comprarlo hay que tener dinerito, ¿verdad? Y para tener dinerito, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Trabajar. Pues él lo dijo, dice, no solamente de tu trabajo, cuando compres el pan y te lo comas, vas a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el gran error de muchos cristianos y cristianas evangélicas que dicen que no son idólatras y el diablo les está dando por todos los sitios y no se está dando ni cuenta. Ni cuenta. Y cuando vienen a la iglesia vienen, como yo digo, arrastrando las manos por el suelo. De destrozados que están, de cargados que están, de enfadados que están, de desanimados, desmotivados, desmotivadas, todo. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor, hijo mío, hija mía, que no solamente de pan tienes que vivir, porque Dios es espíritu y a su creación la hizo conforme espíritu. Usted un ratón le da de comer y come y no se comunica con Dios. Te da de comer a un perro igual, un gato, se va, se acabó. Pero nosotros no somos iguales porque somos hechos conforme a su imagen y su semejanza. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo tengo dos brazos como Cristo? ¿Y dos piernas como el Maestro? ¿Y dos orejas? No. Quiere decir eso, amén. Pero quiere decir más. Quiere decir más. Que tienes que andar cada día conforme anda Dios. Vivir cada día como vivía Jesús. Andar cada día como andaba Jesús. Eso significa ser hecho conforme a nuestra imagen y semejanza. Semejanza, ¿qué quiere decir? Que se parece. Que se parece. Tienes que parecerte a Cristo, hermano, hermana. A su forma de andar, su forma de ser, de perdonar, de actuar, de vivir. Y no que muchas personas no han entendido eso. Por eso, cuidado, porque hay que convertirse de los ídolos que tú tenías antes de conocer a Dios y convertirte realmente a Él. Si ves que algo te roba tiempo de estar con Dios, si te roba tiempo de estar con Dios, di tú que eso es una prueba que posiblemente no empezará como una idolatría, pero puede terminar como una idolatría. Y vamos a ver el último. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. El quinto paso para el camino de entrar en el reino de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hasta ahí. Que anduviéramos en ellas. Hemos sido creados para buenas obras, que anduviéramos en ellas. Pero, hermano, recuerda siempre una cosa, porque en este texto, que es otro de los pilares fundamentales del Evangelio, se basa la teología de la Reforma, la teología de los protestantes como somos, la teología de los evangélicos. Aquí, en esto, que por muchos siglos, los sacerdotes
los monjes, los arzobispos, los obispos, los cardenales, los papas, decían que nadie era salvo por gracia, sino pagando las bulas para liberarte del purgatorio, del infierno y todo eso. Y cuanto más pagaras, menos tiempo estabas en el purgatorio. Y antes irías al cielo. Mentira total. Y cuando llega el amigo Martín Lutero y publica sus 95 tesis allí en la iglesia de Wittenberg, porque él era profesor allí en Wittenberg, las expone para que la universidad, la gente dialogue y lo lea y haya entre ellos diálogo y haya conflictos y publiquen y vean y digan, oye, ¿cómo esto? Y vean y vieron la corrupción tan grande que había en la Iglesia Católica, cómo les cobraba a personas que no tenían para comer y le decían, es que si te doy para quitarme en el purgatorio no puedo comer este año, pues tú verás. Es que si te doy a ti para quitarme del purgatorio no puedo comprar la semilla para sembrar este año, pues tú verás. Es que si te doy a ti, si te pago por quitarme en el purgatorio de mi marido, de mi mujer, o mi madre y mi padre, no voy a poder llevar a mi hijo a que estudie, por ejemplo, a tal ciudad. Pues tú verás. ¿Ven ustedes eso normal? ¿A que no? Y cuando al amigo Martín Lutero, que era un monje agustino, que enseñaba allí en la Universidad de Teología, cuando lee esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Más claro? Agua. Cuando le dice esto a los curas, repito, sacerdotes, arzobispos, cardenales, papas, automáticamente los quitan de en medio, porque se les viene bajo el chiringuito, se les viene abajo el dinero, se les viene abajo todo, y los comulgan, los persiguen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ha dado que a los arzobispos les quita el dinero y a los sacerdotes y los monjes les quita engordar la barriga. Ahora tendrán que trabajar como todo hijo de vecino si quieren y no vivir del, como aquí llamamos, del cuento, ¿verdad? Por eso, hermanos, somos salvos por gracia, que nadie les confunda nunca. Es cierto de que las obras van de la mano de la fe, por supuesto que sí. Si tienes a Dios contigo, lo que tú haces lo haces por amor a Dios, no lo haces por otra cosa. No lo haces para glorificarte tú, pero que sepan ustedes que todos somos salvos por fe y no por obras. Refiriéndose también aquí, parece que el apóstol Pablo estaba escribiendo en el futuro, ¿no? Al cabo de más de 1500 años después, ¿no? Iglesia Católica, que no digas a la gente que es salva por las bulas ni por el dinero, no, que es salva por fe. Y por eso nosotros, repito, uno de los pilares en lo que se sustenta la fe evangélica, la reforma, los protestantes, es en este texto, en que no somos salvos por mérito alguno, ni por pagar o no pagar, ni por deber o no deber, sino que somos salvos solamente por la misericordia de Dios, nada más. Amén. Por ahí solamente. Y conforme a nuestras obras, conforme a lo que hagamos para con Dios, iremos al cielo o no. Ya cada uno sabrá cómo lo tiene que hacer y de qué manera lo tiene que hacer. Amén. Vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre. Gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu amor en nosotros, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Sí, Señor. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos. Sí, Señor. Por abrirnos los ojos, como tu palabra nos dice, nos has abierto los ojos. El diablo, desde que hemos nacido, nos lo tenía cerrados, pero ya lo hemos abierto y hemos visto la luz y reconocido que hay una potestad que se llama diablo, Satanás, serpiente, demonios, lo que quieras, pero que tenemos al Todopoderoso, al Dios eterno, a Jehová de los ejércitos, que tenemos a su Hijo Yeshua, el Cordero que fue entregado, que derramó su sangre para salvación de pecados, Sí, Señor. y que tú no nos cobraste por ello, entregaste a tu Hijo, pero quieres que andemos en santidad, en obediencia, cerca de ti, de tu palabra, de tu persona y de tu presencia, que trabajemos para ti, que vivamos para ti, que no nos contaminemos, ensuciemos con lo que en el mundo hay, Aleluya. sino que vivamos para ti,
Estamos en el mundo como tú, Maestro, oraste. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres de las cosas que en el mundo hay. Sí, Señor. Tú lo sabías, Maestro. Tú no querías que nos apartásemos a vivir en conventos o a vivir en basílicas o a vivir en... No, sino que estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero sabemos que nuestro Dios, nuestro jefe, nuestro Señor, se llama Dios y su Hijo Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, ven pronto a por tu iglesia, ven pronto a por nosotros, porque te necesitamos. Gracias por lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a seguir haciendo. Hablar a tu iglesia, hablar a tus hijos, porque te necesitan. En tu nombre, Yeshua, te lo pido todo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.